Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por su interés, por estar acompañándonos en este evento, en esta presentación del libro. La tarde-noche del día de hoy, pues tengo el gusto de estar compartiendo este espacio con Julio Polanco Campo, el cual pues me permito presentarles. Él es psicólogo egresado del Centro de Estudios Superiores CTM Justo Sierra y maestro en Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Cuenta con una amplia trayectoria en la clínica, la docencia y la formación de terapeutas y actualmente se desempeña como coordinador académico y docente de la maestría en Psicoterapia Gestalt de Casa Gestalt Mérida. En el 2025 publicó el libro El efecto terapéutico en la Gestalt, una obra que ofrece a profesionales y estudiantes de la psicoterapia una comprensión profunda del por qué y del cómo esta práctica produce resultados importantes y duraderos en la persona. Julio, un gusto que estés aquí con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues bienvenido, este es tu espacio. Para Gracias. arrancar, si me permites, pues de forma directa y para aprovechar pues al máximo todo el tiempo que pues tenemos aquí, me gustaría Perfecto. pues partir, independientemente de si tú quieres hacer algún otro comentario, pues principalmente qué es lo que te llevó pues a escribir este libro. Ok. De entrada, bueno, quiero iniciar por agradecer la invitación, Carlos, a ti y a tu instituto. Agradecer también a las personas que se conectan. Veo muchas caras nuevas y algunas igual conocidas, ¿no? De gente muy querida y muy cercana en la comunidad gestal de Mérida. Eh, con respecto al libro, digo, llevo ya muchos años en este mundo de la terapia gestal. Es una manera de mirar, creo que una manera de mirar el mundo, lo digo sin correr el riesgo de estar exagerando, eh, que me ayuda a mí a tener como mucho sentido, le da mucha coherencia a la manera que tengo de comprender procesos, ¿no? Y que me ha ayudado también a comprenderme a mí. En cuanto a formación, pues llevo ya como 20 años, poco más de 20 años en esto. Y siempre ha sido un terreno, desde que lo conocí, mi primer acercamiento fue de un tanto de incredulidad, ¿no? Sobre todo por la escuela a la que tuve la primera aproximación, ¿no? Esta escuela más californiana, más catártica, ¿no? Así que me acerqué primero con incredulidad, después empecé a encontrar algunas respuestas ahí a procesos personales y siempre me ha puesto a pensar y a mirar a la terapia misma como un misterio. Entonces, para mí siempre ha sido una tarea meterme a ese misterio. Siempre digo que no la termino de entender, ¿no? Y creo que el día que yo diga que ya la entendí, dejará de ser gestalt para mí, ¿no? Entonces, justo en esa búsqueda, en ese diálogo con este misterio, es que también me doy a la tarea de empezar a hacer algo que desde hace tiempo quería hacer, que es escribir. Y aproveché también el proceso de investigación del posgrado, ¿no? Y le empecé a dar forma al trabajo terminal que hago en la maestría. Y a partir de ahí toma una forma que a mí me gusta, ¿no? Y veo la posibilidad de publicarlo, ¿no? Entro en contacto con la editorial Pax y hago esta publicación como bien decías hace un momento, en agosto de 2025. Eh, Hoy en día me parece que hay cosas que pongo ahí que me gustaría como seguir explorando, seguir profundizando, de tal manera que después de esta primera experiencia de escritura me quedo con las ganas de seguirlo haciendo, de seguir escribiendo, ¿no? Entonces ahí tengo también por allá algunos planes para publicar algunas otras cosas, ya de manera muy específica sobre teoría de campo, que ahorita seguramente surgirá el tema, ¿no? Y me parece que hay algunos, aunque hay mucha información, me parece que también hay algunos vacíos por ahí, especialmente cuando se habla de espacios formativos. Entonces, hacia ahí me gustaría seguir caminando también.
Perfecto. Me percato que pues tengo la posibilidad de toparme con este libro y es un texto que pues te hace favor de prologar Jean-Marie Delacroix. Sí, ¿Qué sucede ahí en ese encuentro? Porque incluso pues al leer esta introducción, pues él habla incluso de anécdotas, ¿no? Personales que sí, tienen en un encuentro, aunque no determina ni menciona cuáles fueron, ¿no? Pero ya aquí sí. más en confianza, pues, ¿qué sucede ahí? Ok, claro. Mira, tengo la fortuna de conocer a Jean-Marie en el año, me parece que fue 2015, me parece que por allá. Estamos hablando hace como 11 años aproximadamente. Lo conozco en un seminario, ¿no? Que organiza Guy Pierre Tour, igual un terapeuta muy reconocido aquí en México. Organiza Guy Pierre Tour y Mónica Margain, que fueron mis maestros. Entonces, cuando hacen su primer seminario, ellos traen a Jean-Marie. Mi contacto con Jean-Marie antes de este seminario, pues había sido a través de sus escritos, ¿no? Especialmente cerca de un libro que a mí me gustó mucho, de hecho, de mis libros favoritos. Entonces, ahí tengo la oportunidad de conocerlo y convivo con él en este seminario durante una semana, que es aproximadamente el tiempo que tardan estos seminarios, ¿no? Justo a partir de ahí empieza a haber un contacto un poco más cercano en términos de que en las conversaciones de pasillo empezamos a ver como muchos intereses en común, ¿no? Entre ellos temas de espiritualidad, ¿no? Temas relacionados con el chamanismo, temas relacionados con el uso de plantas sagradas en contextos espirituales, ¿no? Después de ahí pierdo contacto con él y luego se organiza un retiro, ¿no? Que él iba a coordinar en Quintana Roo y nuevamente vuelvo a coincidir con él, ¿no? Y ahí se empieza a platicar acerca de la posibilidad de organizar un retiro con unos maracames, huirráricas. Entonces, entre una amiga mía, Gaby Bosque, Jean-Marie y yo organizamos un taller, ¿no? Donde se iba a hacer un proceso con estos maracames, ¿no? Que fue una experiencia muy interesante y que después el proceso de integración grupal iba a ser con Jean-Marie. Entonces, es a partir de estos espacios que empezamos a tener mucho más contacto, que se empieza a desarrollar también una relación de aprecio, ¿no? Una amistad, me atrevo a decirlo así. Y hace poquito más de un año hay la posibilidad también de traerlo a Casa Gestalt Mérida para un taller. Entonces, esos han sido los espacios que han sido buen pretexto para coincidir, para desarrollar una amistad y para conocerlo también un poco más de cerca, ¿no? Y eso que vemos en sus libros, ¿no? La amabilidad, la calidez, la claridad con la que expone la terapia Gestalt, me parece que él lo vive de una manera muy congruente, ¿no? Me parece que él vive una Gestalt como filosofía de vida, ¿no? Y creo que eso me ha acercado. Entonces, justo cuando escribo el libro, yo le platico que lo estaba escribiendo y le pido si lo podía leer, ¿no? Y si al leerlo pudiera escribirme el prólogo. Y él acepta a la primera con muchísimo gusto, ¿no? Y revisa el libro, ¿no? Me da sus comentarios. Y bueno, y el resultado, pues es el prólogo que tenemos ahí de él. Sí, un prólogo bastante interesante porque independientemente de estos comentarios en donde habla de que estas temáticas en común que van topándose y van encontrando, pues más allá de todo eso, pues va reconociendo, ¿no? Esta perspectiva que va desarrollándose en ti de campo y de ahí pues brincas a un primer punto del texto que se me hace muy enriquecedor en el sentido del modelo médico, ¿no? Donde empieza Sí, precisamente una crítica hacia lo que es el modelo médico y creo que desde ahí también pues me gustaría entrar de por qué la necesidad que existe como gestaltistas de sí, realmente hacer una crítica al modelo médico. sí, ok. Digo, creo que con una pregunta y con un tema súper interesante. Al menos para mí es apasionante. Y lo digo por esta razón.
el modelo médico ha impregnado tal la cultura, incluso nuestro lenguaje, que pareciera que describe una realidad, ¿no? O una verdad ya dada. Entonces, nada más como paréntesis, el modelo médico no es una crítica a la medicina, ¿ok? Quiero partir de ahí. El modelo médico es un esquema que se saca de la medicina y que se lleva a otras áreas y a la que nos corresponde en este caso es a la psicología, a la psicoterapia. Entonces, este esquema que se toma de la medicina trae una perspectiva bastante amplia de comprensión, ¿no? De cómo entendemos los conceptos de salud y enfermedad, de cómo entendemos la relación médico-paciente, ¿ok? De cómo entendemos incluso el proceso curativo, ¿ok? Pero además, y es algo que me parece muy importante señalar, el modelo médico también nos dota de un lenguaje. Entonces, se agarra este esquema de la medicina y se lleva a la psicología. ¿Por qué se toma de ahí? Porque sabemos que históricamente la medicina goza de una reputación y de un privilegio amplísimo, ¿ok? Es el referente cultural de cómo entendemos la salud y la enfermedad. Entonces, ha dotado de alguna manera a, a la psicología de este estatus de ciencia, ¿no? De conocimiento duro. Y en muchas cosas me parece que ha aportado. Sin embargo, hay muchas críticas que se hacen al modelo médico. Una de ellas es que el objeto de estudio en la medicina no es el mismo, o sea, no tiene la misma naturaleza que el objeto de estudio en la psicología o en la psicoterapia. Desde entrada es como agarrar un esquema y un tanto forzarlo, calzarlo a un objeto de estudio cuya naturaleza es diferente al de los procesos biológicos, ¿no? Entonces, cuando miramos que el modelo médico está en la cultura, está en nuestro lenguaje, es muy fácil pensarlo como la realidad, como la verdad, ¿no? Entonces, de entrada, me parece que lo primero que tenemos que hacer como terapeutas gestalt es conocer el modelo médico, de qué habla, ¿no? Y algo tan sencillo como esto, si observamos nuestro lenguaje del día a día, pues hablamos de pacientes, hablamos de diagnóstico, ¿no? Hablamos de dar de alta, hablamos de pronósticos, ¿no? Hablamos de patología, e incluso es muy fácil mirar muchos, muchas etiquetas diagnósticas como sinónimo de enfermedad, ¿ok? O sea, el concepto de salud y de enfermedad que tenemos es herencia directa del modelo médico. Entonces, me parece que es muy importante poderlo conocer, poderlo entender, porque de esa manera también podemos empezar a distinguir qué hace diferente nuestra práctica, qué hace diferente nuestra filosofía y nuestra teoría. ¿Ok? Entonces, el modelo médico de entrada es un lenguaje con el que todo el tiempo vamos a estar dialogando, ¿no? Entonces, como una primera aproximación a este tema es que el modelo médico ha impregnado el cómo concebimos todos estos conceptos muy amplios que son con los que trabajamos, ¿no? A veces cuando los empezamos a cuestionar, no podemos evitar que nos haga un poco de ruido, ¿no? ¿Cómo que la patología no es enfermedad mental, ¿no? ¿Cómo que la patología tiene algo que ver con el contexto, con las dinámicas relacionales, ¿no? Incluso con el fondo cultural? ¿Cómo que no tiene que ver tanto con el proceso químico? Es decir, pareciera que es difícil podernos salir de esta perspectiva, de este paradigma, para mirar desde otros ángulos el sufrimiento psicológico, ¿no? Entonces, por eso la importancia de poder, primero que nada, comprender el modelo médico. Y me parece importante hacer una aclaración. No se trata de tratar de erradicarlo, aunque hay que decir que hay autores que sí le apuestan a erradicarlo de la psicología y de la psicoterapia, ¿no? Y exponen muchas razones para eso, que me parecen además razones muy válidas. Sin embargo,
no sé si se pueda erradicar, ¿no? El modelo médico goza del respaldo y legitimidad hasta del Estado y de la cultura y de la historia, ¿no? Pero sí es importante que lo conozcamos porque vamos a estar dialogando con él todo el tiempo, ¿no? Incluso la perspectiva que traen muchos pacientes a la consulta cuando llegan y esperan el dime qué tengo o dime qué debo hacer para que esto que yo siento yo ya no lo tenga. ¿Cómo ¿Qué me vas a recomendar para que se me quite esta ansiedad? No hay que rascarle mucho para mirar que esta perspectiva, esta manera de mirar su sufrimiento es herencia directa del modelo médico. Entonces, de ahí la importancia, hay que conocer para podernos diferenciar, ¿no? Hay que conocerlo para poder dialogar con él, ¿sí? Repito, no sé si lo podamos erradicar, pero sí al menos poder mantener un diálogo. Sí, si me permites hacer un comentario, Julio. Claro. Algo que en mi práctica terapéutica, igual tengo ya pues 22 años de experiencia terapéutica, y en mi andar algo que empieza a pasar cada vez más, cada vez con mayor frecuencia, son circunstancias de casos clínicos donde los pacientes llegan y bajo un discurso de pues no tengo broncas laborales, tengo un buen trabajo, me pagan bien, tengo una buena relación de pareja, tengo unos hijos, no tienen broncas y conflictos, de salud todos estamos bien, tengo carro del año, tengo casa del año, ya pagué mi hipoteca, mis padres también gozan salud, mis suegros también, no tengo otras complicaciones, pero aún así, aunque tengo todo esto, no me siento feliz, Ujú, ujú. pleno, gozoso, satisfecho. Y creo que ahí es en donde viene, si me permites decirlo, ese quiebre en el sentido de cómo incluso algunos terapeutas que han tenido estas formaciones, me permite decir, más californianas o incluso hasta algunos desde el modelo de Cleveland, más intrapsiquista, más desde el ciclo de Ujú, la experiencia ujú. pues tienden a psicopatologizar la experiencia, ¿no? Tienden a ver Sí, siempre la bronca, el problema, el conflicto, el bloqueo, ¿sí? El modo de relación, la interrupción del contacto y no tienden a ver la experiencia en sí, que es parte de lo que la terapia gestal pues propone, ¿no? Promueve. sí. Y creo que pues desde ahí es algo bastante interesante que se me hace desde tu mirada de pues también ese riesgo de que el profesionista, en este caso el terapeuta gestal, pues solamente se quede con esto que Jean-Marie, Gianni Franceschetti pues habla como diagnóstico extrínseco, ¿no? Y Ujú, como si ujú. toda esta parte intrínseca también a muchos no supieran verla, no supieran valorarla, o no supieran incluso ponerla en el encuentro. No sé tú qué Sí, pienses. sí, 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 de acuerdo. Y creo que esto que planteas es una manera en la que el modelo médico se ha podido como ir metiendo a la manera que tenemos también de comprender procesos. Por eso, repito, me parece importante conocerlo para poder incluso mirar cómo influye en nuestra práctica. Los ejemplos que pones son ejemplos que replican desde un lenguaje gestáltico una aproximación del modelo médico. Es decir, hay una especie de falla en el paciente, ¿no? Y que a través de mi marco teórico, sea cual sea, ¿no? Dentro del lenguaje, ¿no? De la terapia gestal, me va a permitir de alguna manera como reparar o intervenir, ¿no? Entonces, sí, o sea, me parece como muy, muy atinados estos ejemplos que pones, porque justo ahí es donde parece que se logra colar, ¿no? El modelo médico a nuestra práctica. Desde tu óptica y desde lo que vas exponiendo en tu obra, en tu libro, ¿qué ¿No? pierde el terapeuta cuando primero mira el trastorno y después a la persona? Ok. Si una característica hay en el modelo médico y que esto impregna muchísimas prácticas, es que corre el riesgo de ser reduccionista, ¿no? Y uno de los principales reduccionismos, bueno, hay dos especialmente, ¿no?
Uno de ellos es el biologicismo, es decir, el pensar que la experiencia patológica tiene una causa orgánica, ¿ok? Y otra es eh, lo intrapsíquico, es decir, es pensar que esta experiencia vive en algún lugar de la piel hacia adentro del paciente, ¿ok? Entonces, de entrada, me parece que cuando planteas esta pregunta, el principal problema en el que ya está enfrentado el terapeuta es en mirar de una manera reduccionista el sufrimiento. Entonces se pierde todo un fondo, se pierde todo el contexto, ¿no? Se pierde la historicidad, incluso se pierde el terapeuta mismo se borra en este proceso, ¿ok? Porque entonces deja de ver cómo él participa en el proceso dialogal, ¿no? Cómo él participa en el encuentro con el paciente y cómo él puede actualizar o incluso puede de alguna manera perpetuar el sufrimiento del paciente, es decir, se borra como agente, ¿sí? Entonces, de entrada me parece que esa es como una gran pérdida que tiene el terapeuta cuando reduce la experiencia en un sentido amplio a cualquiera de estos dos reduccionismos, valga pues, ¿no? Como justo eso, ¿no? Sea la reducción biológica o la reducción intrapsíquica. Sí, y algo que precisamente voy viendo en muchas instancias o en muchas formaciones, ahí es en donde también tendríamos que hacer toda una reflexión al respecto. Por ejemplo, yo he visto cómo hay terapeutas que hacen autorrevelaciones, ¿sí? Ujú, Y la autorrevelación pues se me hace algo bien interesante porque lo plantea, no sé, varios autores como Jean-Marie Robin, por ejemplo, ¿no? sí, El punto es que pareciera que aunque hacen estas autorrevelaciones, no hay como un contexto claro de en qué momentos o instantes ponerlo, porque entonces claro. pareciera que estas autorrevelaciones es yo te digo algo otra vez, ¿no? Para que tú te des cuenta, o yo te digo algo para abrirte posibilidades, o yo te digo algo para entonces, pues casi casi enseñarte cómo yo hice las cosas o qué es lo que precisamente Ujú, casi esperaría que tú te dieras cuenta. Cuando sí, realmente, no sé si coincidas conmigo, también tienes todo el ujú, derecho de decirme que no. Mi lectura desde el PHG, pues es hacer un análisis de la estructura interna de la experiencia. No sí, implica esto que el otro se dé cuenta o que el otro se desbloquee o que el otro haga lo que yo quiero o camine hacia donde a mí me gustaría. Y creo que desde ahí viene esa gran diferencia porque creo que mientras el terapeuta no abandone sus intencionalidades clínicas médicas, va a ujú, ser muy sí, difícil que pueda llegar a ver a ese otro. sí, sí, de acuerdo. Creo que aquí lo importante es esto, y nuevamente ahí aparece el diálogo de fondo con el modelo médico, porque en el modelo médico sí hay un objetivo, hay una intención, ¿no? De, llamémosle, de curar, de sanar o de que el otro alivie su sufrimiento. Y esto puede sonar un poco paradójico o incluso contradictorio. Entonces, a ver, ¿cómo una psicoterapia no busca esto? ¿Ok? Em, y es bien interesante, ¿no? Porque ahí tendremos que mirar el proceso desde otros lentes. ¿No? En terapia gestal no estamos buscando que la persona se cure o sane, porque de entrada ni siquiera pensamos que la persona está enferma. ¿Ok? Claro. Lo que estamos buscando es que pueda mirar algo así como un zoom, ¿no? Ir ampliando, ¿no? Su capacidad de mirar y de comprender la experiencia, el cómo se construye la experiencia. Hay un autor por ahí que en alguna ocasión vi una frase del que me gustó mucho y que me parece que responde a esto, ¿no? Robert Resnick, que murió creo que hace un par de años, ¿no? Robert Resnick decía, en la terapia gestal no estamos muy interesados en el asunto del cambio, estamos más interesados en el asunto de la elección, ¿ok? Entonces, lo que buscamos con nuestro proceso terapéutico, incluso con esas autorrevelaciones que tienen muchos como muchos candados, ¿no? Ahorita que mencionabas a Robin, él hace como muchas aclaraciones
¿Qué entendemos por autorrevelación, ¿no? Y qué autorrevelaciones pueden ser incluso más útiles o pertinentes para el proceso terapéutico? Pero vuelvo al punto. Justo todo el trabajo que se hace desde terapia gestal lleva como objetivo que la persona pueda ampliar su conciencia de sí mismo y de cómo está en el mundo para que a partir de ahí pueda elegir, ¿no? No para dirigir a un cambio en particular, llámese salud, llámese bienestar, llámese felicidad, ¿no? Entonces, nuevamente repito, ¿no? Creo que ahí aparece un diálogo de fondo con el modelo médico, porque nos toca diferenciar nuestra aproximación al sufrimiento humano de cómo lo propone el modelo médico. Sí, incluso hasta si me permites hacer como esta, jugarle un poquito al abogado del diablo, como tú dices, ¿no? De estas Ujú, contradicciones aparentes, sí, cuando incluso tú planteas este concepto de cambio, ¿no? ¿A qué te ujú, referirías entonces con este concepto de cambio? Cuando pues no se sí, entiende este concepto hacia una cura, hacia un bienestar, hacia pues, exacto, parámetros políticos o ante, culturales, o sea, todo lo que implica la parte social, ¿no? O sea, claro, eh, ¿qué sería para ti entonces esa perspectiva del concepto de cambio? sí. Una revisión que podemos hacer para responder esa pregunta es comprender que todo enfoque terapéutico tiene una perspectiva del cambio, ¿ok? Digo, de entrada, porque al hacer psicoterapia, la psicoterapia pues tiene un objetivo, ¿ok? Surge para responder a una necesidad humana, pues, ¿no? Así que toda psicoterapia tiene una aproximación, una comprensión de qué es el cambio. Y en terapia gestal decimos que es una teoría paradójica del cambio, ¿no? ¿En qué sentido? Lo que dicen los autores es que el cambio, para empezar, no es algo que podamos propiciar, porque todo el tiempo está ocurriendo, ¿ok? Entonces, se dice que es una teoría paradójica del cambio porque no estamos buscando como objetivo que el cambio se dé, ya que no hay manera de evitarlo. Lo que sí estamos buscando es que la persona tome conciencia, ¿no? Pueda observar, pueda ampliar su conciencia de su estar en el mundo. De hecho, una de las definiciones que da Jean-Marie Robin de la terapia gestal es que es un análisis de la experiencia en sí mismo y en el mundo, ¿no? Eso es lo que buscamos, que el paciente aprenda a observarse a sí mismo, en sí mismo y en relación con el mundo. En la medida en la que puede ir ampliando, puede ir estando más presente con sus sentidos en el aquí y ahora y puede observarse en el mundo, en esa medida entonces puede tener un panorama mucho más amplio para elegir. Curiosamente, esto ya es un cambio. Por eso repito, no es una teoría paradójica del cambio, porque no es nuestro objetivo, porque no hay manera de evitarlo. Pero nuestro objetivo es justo esta ampliación de conciencia, este análisis de la presencia en el. Sí, incluso ahí, si me permites vincular Ujú, también unos puntos con lo que posteriormente tú empiezas a desarrollar o abordar en en tu libro, en tu texto, ujú, pues sí, empiezas a hablar sobre ciertos elementos humanos, ¿no? Y esa es sí, la parte que también me empieza a llamar la atención, porque bueno, que es la perspectiva, desde tu lectura o comprensión, ¿qué entiendes por esa perspectiva de los elementos humanos? ya. Para esto voy a dar un breve contexto histórico, ¿no? Histórico y también un tanto político, institucionalmente hablando. En la APA está dividida en diferentes, como tal, divisiones, ¿no? Y hay una en particular, la división 12, que es la de psicología clínica. La división 12 de la APA es tal cual el modelo médico en la psicología, ¿ok? Y desarrolla una serie de metodologías para investigar todo lo que hoy conocemos y se oye cada vez más como terapias basadas en evidencia, justo vienen de las propuestas de investigación de la División 12 de la, repito, de psicología clínica. La División 29
que es la dedicada a la investigación en psicoterapia, hace muchas críticas, ¿no? Al modelo de la medicina basada en evidencia y luego de la psicología basada en evidencia, que básicamente se centran en el proceso técnico. Así que una de las críticas que hace eh, la División 29 tiene que ver con todo un bagaje de investigación que hay desde hace muchísimos años, ¿no? Hay publicaciones que dicen que hay investigación desde 1936 donde se comprueba o se empieza a dejar en evidencia que lo curativo en la psicoterapia no es la técnica, ¿ok? Sino la relación humana. A partir de ahí empieza a haber muchísima investigación y aparecen algunos autores que dicen que lo terapéutico en la psicoterapia son los factores comunes. Es decir, no tiene nada que ver la teoría como tal, no importa si haces psicoanálisis, si haces terapia cognitivo-conductual, sistémico, gestal, eso es lo de menos, dicen estos autores. Eh, por ahí alguien dice, ninguna teoría ha curado a nadie, ¿no? Y de alguna manera ellos lo comprueban. ¿Qué es lo que dicen? Hay una serie de elementos comunes en todas las psicoterapias y que en estos elementos comunes está esto que le llamamos lo terapéutico, lo curativo, etcétera, ¿no? Y dicen que son básicamente como tres, cuatro características que comparten todas las psicoterapias, ¿no? Es decir, hay un espacio dedicado a la curación, ¿no? Hay un experto que tiene una teoría o un conocimiento que puede guiarnos en este proceso de curación, de crecimiento, ¿no? Em, Incluso dicen que hay como una serie de rituales, claro, o sea, hay rituales en el proceso terapéutico. Desde el sencillo ritual de decir, bueno, mi sesión es todos los viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Y sea que a esa hora yo me conecto vía Zoom o voy al consultorio, eso es un ritual. Entonces dice, todas las terapias tienen estos elementos en común. Y dicen, y ahí en eso común es donde radica lo terapéutico. Y hay muchísima evidencia que lo sostiene. De ahí se extrae una dimensión en particular a la que se le llama la perspectiva de los elementos humanos. Es decir, independientemente de cuál sea la teoría, independientemente de que haya una teoría que nos promete un cambio y una mejora, o independientemente de que haya una serie de rituales alrededor del espacio curativo, hay una serie de elementos humanos, por eso le llaman perspectiva de los elementos humanos. ¿Y qué dice esta perspectiva? Dice que lo curativo en la terapia tiene que ver con las actitudes. Cuando un paciente ha ido a terapia, y conste, independientemente del enfoque, si es un paciente no psicólogo, ¿ok? No tiene este lenguaje ni este bagaje. Pero si una persona que ha ido a un proceso o está en un proceso y le preguntas, oye, ¿qué es lo que a ti te sirve? ¿Qué es lo terapéutico para ti? En muchas ocasiones van a contestar que hay una serie de características de lo que ocurre en el espacio terapéutico. Es que no me siento juzgado. Es que mi terapeuta es sensible, es empático. Veo su esfuerzo por comprenderme, ¿no? Veo que es humano porque se conmueve conmigo. Es decir, cuando empezamos a mirar todos estos fenómenos, a esos fenómenos se refiere esta perspectiva de los elementos humanos, ¿ok? Y hay un mundo de investigación que justo dice que lo terapéutico tiene que ver no con la técnica, sino con toda esta serie de actitudes que están en el encuentro. Incluso si trabajáramos con un terapeuta que tiene un muy buen manejo técnico, es bien interesante porque para que la técnica funcione, mínimo, tu paciente ha de confiar en ti. Y esa confianza está sostenida por un elemento humano. ¿Ok? Entonces, incluso
detrás de una buena técnica o de una técnica con mucha investigación que la sostenga, hay elementos humanos que participan en el proceso terapéutico. Entonces, cuando hablo de elementos humanos, justo hablo de esta aproximación, ¿no? Una aproximación investigativa que nos dice que la psicoterapia debe sus efectos no a lo técnico, sino a lo actitudinal, ¿sí? Sí, sí te voy siguiendo y lógicamente pues aquí ya estamos dando un brinco hacia pues realmente hablar. Yo siempre les he dicho a mis alumnos es que para mí, la primera terapia posmoderna que existió en la historia de la humanidad fue la terapia Gestalt. La Ujú, primera que, pues, a partir de que Fritz Perls incluye en Yo, Hambre y Agresión la variable tiempo-espacio, le da un giro completamente ya a las psicologías y ya empezamos a hablar de una propuesta de vanguardia, ¿no? Hacia lo que son ya sí, terapias del siglo XXI. Ya sí, estamos hablando ya no de un psicoanálisis clásico, sino un psicoanálisis relacional, ya estamos hablando no de un conductismo cognitivo-conductual, sino de terapias de tercera generación, ya no estamos hablando de un ujú, enfoque rogeriano, sino hablamos de una terapia centrada en la relación, ya no hablamos de terapias sistémicas, ujú, breves, estratégicas, sino ya hablamos de terapia narrativa, centrada en soluciones, equipos colaborativos, ¿no? Entonces, sí te voy siguiendo hacia dónde va ujú, esa propuesta y algo que aquí me gustaría dialogar, aunque sé que me alejo un poquito de lo que mencionas tú en el libro, de lo ujú, que desarrollas como idea, pero pues vemos cómo hace unos años en España hubo un movimiento bastante fuerte, hasta una quema de brujas impresionante de este movimiento de comprueba, ¿no? No sé si sí, llegaste a verlo, donde pues sí, llega a sí, poner a sí, sí. la terapia gestal como una pseudoterapia y pues como Ujú, hubo una gran multiplicidad de autores, de personajes que pues trataron entonces de validar a la terapia gestalt, pero en lugar de validarla desde todo lo que tú acabas de exponer, ujú, pues ujú, crearon una prueba positivista que fue una escala. sí, Y que el resultado de esta escala fue que hace un año y medio, pues ya se declaró permanentemente, en España por lo menos, a la terapia gestal como una pseudoterapia. Ya no hay marcha ujú, atrás legalmente hablando, ¿no? sí, Entonces, por eso a mí se me hace bien interesante tu mirada, tu propuesta, porque realmente desde ahí es en donde pues se tendría que empezar a defender a la terapia Gestalt desde sí, una perspectiva fenomenológica hermenéutica, donde entonces para mí, Carlos, yo creo que coincido mucho con lo que tú estás ujú, desarrollando, en el sentido que para mí no es que sea una perspectiva clínica, sino es más una terapia social, ¿sí? ujú, Creo que desde ujú, ahí es en donde se tendría que ir planteando pues la importancia de este encuentro, de esta relación y no de nuevo de una cura, de un alivio, de una transformación y de todos estos parámetros. No sí, sé qué sí. piensas de esta parte que te Sí, mencioné. de acuerdo. Creo que usas un término que me llama la atención porque describe muy bien. Sí ha habido una especie de quema de brujas, ¿no? Una persecución. No puedo dejar de ver que detrás de este discurso aparentemente científico, o sea, que se utiliza como una especie de estandarte, ¿no? Para perseguir a quien no se adapte a esto. O sea, hay una especie de puritanismo también ahí, ¿no? Claro, Porque si de verdad hablamos de ciencia, esa postura no se sostiene, ¿no? Si hablamos de ciencia como una disciplina que se hace preguntas y no de que da verdades, ¿no? O de que define verdades, ¿no? Y si vemos que científicamente esto que encontramos como evidencia es un hallazgo, pero una característica que tiene un hallazgo es que siempre es provisional, entonces es muy difícil decir esto sí es ciencia y esto es pseudociencia, ¿no? O sea, trazar esa línea no deja de haber una agenda política, digo, en el mejor de los casos, ¿eh? Porque en muchos casos me parece que también hay una profunda ignorancia, ¿ok? Pero en el peor de los casos hay una agenda política con tintes de fascismo epistémico y decir, este conocimiento sí es el válido y este otro no, ¿no? Y lamentablemente sí, eso pasó en España. Los colegas de España hicieron muchísimo trabajo
¿no? De rescatar investigaciones para poder sacar a la terapia gestal de esa lista, ¿no? Hoy en día me parece que, a ver, sí es importante hacer investigación. Justo la división 29 que mencionaba hace rato de psicoterapia hace una serie de propuestas metodológicas que le hacen más justicia a terapias centradas en la relación, ¿ok? Eh, las propuestas de investigación que hace la División 12 de Psicología Clínica le hace muchísima justicia a los modelos conductuales, ¿ok? Sus propuestas son meramente conductuales y responden a ese paradigma. Lo que hace la División 29 es que propone otras maneras, ¿no? Y creo que desde ahí tocará empezar a investigar. Eso siguiendo también las propuestas de la APA, pero tampoco debemos dejar de mirar que la APA tampoco es así como que la dueña de la psicología, ¿ok? por supuesto. Hay otras maneras también de investigar, otras maneras de comprender el mundo, ¿no? Que son, y me atrevo a decirlo, ¿no? Y con conocimiento de causa, que son tan válidas como otra, ¿no? Nos pudiéramos meter a una discusión epistemológica ahí, pues seguramente habrá gente que no esté de acuerdo con esto, ¿no? Pero, pero hay otras maneras, hay otras aproximaciones de comprender los fenómenos. Entonces, creo que en estas otras, ¿no? En un amplio rango, tanto desde las propuestas que hace la División 29 hasta estas otras maneras de entender la experiencia humana y de investigarla, creo que ahí tiene espacio la terapia gestal, ¿no? Creo que son propuestas que son mucho más adecuadas a una mirada fenomenológica, ¿no? El gran problema del discurso de las terapias basadas en evidencia es que pareciera que todos se tienen que encuadrar en un esquema meramente conductual, ¿no? Y no, no todas las terapias van encaminadas hacia allá, ¿sí? Y eso no las hace pseudociencias, las hace simplemente otra manera de aproximarse, ¿no? A la experiencia humana. Sí, bueno, yo aquí coincido completamente con lo que mencionas. Ujú. Hay un bemol donde yo sí no es que me quiera yo asumir como yo sí sé lo que es, yo sí no sé lo que es, pero creo que sí, hasta donde lamentablemente la terapia gestal, pues sí, principalmente en España ha adquirido este carácter, pues también por toda la mala praxis que se ha llevado a cabo de uso Sí, de técnicas, completamente de manera desproporcionada, epistemológicamente sin una base, que incluso epistemológicamente chocan unas contra otras. Incluso pues yo he escuchado en muchos lugares, centros, institutos y formaciones que definen a la terapia gestal como una amalgama de técnicas, ¿no? ujú, En particularmente donde la institución en la que yo me formé, ¿sí? Pues nos enseñaban de alguna forma que si no había técnica, el comentario de los supervisores siempre era, ¿y dónde entonces está el terapeuta, ¿no? Como si a fuerza, ujú. si no hay técnica, no hay terapia, ¿no? Y no Sí, solamente si no hay técnica, ¿no? Si no el paciente lloraba, no había terapia, como si de alguna forma sí, entonces el funcionamiento de la terapia se diera por mililitro de lágrima derramada, ¿no? Entonces a ese sí, grado se ha llegado lamentablemente en algunas formaciones y creo que pues son parte de las consecuencias mismas. Y de ahí sí. retomando, pues precisamente esta parte de lo que tú vas desarrollando en tu obra, en tu libro, pues ¿cuál sería esta diferencia entre usar técnicas terapéuticas y producir un encuentro? Ok. Eh, algo que hay que tener en cuenta es que, a ver, esto no es como una especie de cruzada contra la técnica, ¿no? Claro. Fíjate que en las investigaciones que hay de la perspectiva de los elementos humanos, hay un autor, un investigador de apellido Lambert, que dice que del resultado total que se obtiene de un proceso terapéutico, él en su investigación saca como una especie de porcentaje, ¿no? ¿Qué tanto de ese resultado total se debe a X o Y factor en el proceso terapéutico? Y él dice que de ese resultado total, en una primera investigación que hace, dice que solo el 15% de ese resultado es debido a la técnica. Esto hizo que muchas personas que le tienen muchísima fe a la técnica, que entre paréntesis, eso es herencia también del modelo médico, se fueron para atrás.
Luego él hace nuevamente otras investigaciones y les va peor, ¿no? Porque ahora dice, voy observando que el resultado total, del resultado total, la técnica solo aporta el 10%, ¿ok? Entonces, no es que las técnicas no sirvan, es que del resultado total de lo que encontramos en un proceso terapéutico es mínimo lo que aporta. Pero repito, esto no es una cruzada contra la técnica, no está mal conocer técnicas. Sin embargo, es desde dónde las usamos, cómo las ponemos en el encuentro. Ahorita en tu pregunta justo decías eso, ¿no? Pero ¿cómo ponemos incluso la técnica en el encuentro? ¿Cómo surge la técnica de manera orgánica en el encuentro? ¿Está puesta al servicio del proceso? ¿Emerge la necesidad de usarla? ¿O es que a veces la técnica viene únicamente a calmar la angustia del terapeuta, ¿no? Porque de repente el terapeuta ya no sabe qué hacer o está bien asustado o incluso la ansiedad, ¿no? Que va a atender es más la suya. Y entonces viene ahí como el paquete de técnicas. Entonces, lo importante aquí es no pelearnos con la técnica, sino cuál es su lugar, cómo la ubicamos. Y respondiendo a tu pregunta del encuentro, en el encuentro vale la pena mirar, hay un autor, David Elkins, que es promotor de la perspectiva de los elementos humanos, y él dice, vale la pena entender la psicoterapia como un encuentro social, ¿no? Y que utiliza medios sociales de curación. ¿Y cuál es un medio social de curación? Hablar. De entrada eso, ¿no? Entonces podemos empezar a mirar el encuentro como el encuentro de dos personas que forman parte del mismo contexto sociocultural, que en el fondo ambos están entrelazados por toda una amplia red compleja de fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos, históricos, etcétera, y que además se encuentran en un espacio donde hay uno, al menos uno de ellos, que sufre y que busca al otro para poder ser acompañado en este sufrimiento. Entonces, si miramos el espacio del encuentro de entrada como dos seres humanos con un fondo común, creo que el panorama cambia, ¿no? Y ya no lo vemos entonces como al experto, ¿no? Como al experto cirujano que trae como una habilidad precisa de bisturí, del manejo del bisturí, para intervenir en el otro, sino un ser humano que se va a mostrar abierto, presente en sus sentidos, ¿no? Sensible al sufrimiento del otro y que no va a intentar colonizarlo con su conocimiento, sino que va a buscar la manera de acompañarlo a atravesar esa experiencia que tal vez en otras circunstancias ha tenido que vivir en soledad. Entonces, si podemos mirar que ese es el espacio que comprendemos como espacio terapéutico, entonces la técnica ya cobra otra dimensión, ¿no? Porque entonces empezaremos a preguntarnos, ¿es pertinente? ¿Viene a cuenta ahora? ¿Sirve para esto que está surgiendo en el encuentro o sale sobrando, ¿no? Entonces es mirar la técnica como un recurso más, no como lo terapéutico, porque lo terapéutico está justo en lo humano, en los elementos humanos, ¿no? Y la terapia Gestalt, si la entendemos desde una perspectiva de campo, justo lo que ofrece es eso. No hay manera de mirar la experiencia si no es como una interacción organismo-entorno, ¿no? Donde el terapeuta configura la experiencia que está allá, donde lo que el terapeuta hace y pone suma al proceso. No sé si por ahí ya voy respondiendo la duda, Carlos. No, indiscutiblemente. Yo me encanta ir escuchándote y es en donde precisamente no me siento tan solo a veces en las cosas que yo hago, ¿no?
porque Ujú, también ujú, no sea ya a ti que te pase, pero a veces precisamente pues hay lugares, centros, escuelas, institutos que igualmente ya tienen su mirada como muy hecha, muy establecida y como bien tú lo mencionas, válida, ¿no? Válida, pero sí. que de alguna forma sí se quieren asumir como la verdadera postura gestáltica, ¿no? Y que de repente Ujú, pues empezar a plantear estas otras perspectivas que pues van más acorde a la mirada del texto fundacional. No es que sean ni mejores ni peores, sino muchas veces yo lo único que digo son más epistemológicamente congruentes con el planteamiento originario. Me siento pues ujú, más en eco, ¿no? Más en sintonía y pues también me topo ahorita, me recuerdo una obra, no sé si tú conozcas este texto, de los Müller, ¿sí? Los Müller pues particularmente antes de que se separaran, llegaron a escribir un libro que se llamaba Las Clínicas Gestálticas. ujú, Lamentablemente este libro no está traducido al español, nada más está en portugués. Entonces es bien interesante porque en su capítulo uno, pues hablan del concepto de la clínica, ¿sí? Y hablan más o menos como unas de 300 acepciones del término clínica. Y posteriormente de echar un choro sobre la clínica, terminan diciendo, bueno, pues vamos a agrupar o englobar la clínica desde tres perspectivas, ¿no? Una clínica dogmática que pues que busca es la salud de la persona. Y, pues, están ujú, enfermeras, médicos y es la dogmática. Una clínica terapéutica que pues principalmente se busca la salud mental de la persona y pues ahí hay muchos psicólogos, muchas corrientes terapéuticas, trabajadores sí, sociales, psicoeducadores, ¿sí? Y una clínica psicoanalítica o analítica, ¿sí? Donde incluyen ahí a la terapia gestalt, no en la ok. terapéutica, sino en la Ujú, analítica, ¿no? Donde entonces sí es despegarnos de este modelo, de estas propuestas, y uy, qué difícil es precisamente formarte, alumnos, formar terapeutas, porque por más de que yo a veces exactamente como tú lo vas describiendo, poner la técnica al servicio del otro y no en función de disminuir tus angustias, pues se vuelve claro, algo muy complejo. Creo que la técnica en la gran mayoría de los casos, como lo menciona Carmen Vázquez en el prólogo del PHG, pues termina precisamente satisfaciendo más necesidades del propio terapeuta que pues algo que sí, le sirva al paciente, ¿no? sí, Y, sí, sí, sí. y creo que desde ahí pues empezar a cambiar la mirada para entonces entender que la mejor técnica, yo muchas veces les digo a mis alumnos, en terapia gestal es la poesía, ¿no? Basándonos Ujú, en el capítulo 7 del PHG, ¿sí? Es esa descripción, ¿sí? Desde la poiesis de todo lo que se va desarrollando en este libro. Es difícil que lo comprendan como una terapia sin técnicas, ¿no? Como una ujú, terapia sin técnicas. Entonces, es como si llegara con el médico y el médico me dijera, pues, ¿qué tengo? Pues no sé, ¿cómo no vas a ver? ujú, Entonces, ¿qué sí, estudió? ¿No? Como si fuera la obligación del otro saberlo. sí, No sé cómo sí, veas sí, esta sí. parte. Sí, y creo que este fenómeno que mencionas, ¿no? Como de sorpresa o de incredulidad, de cómo una terapia sin técnica, en muchos espacios formativos lo he visto, ¿no? Doy clases en diferentes institutos de formación, no todos de terapia gestalt, hay otras aproximaciones, pero de repente las asignaturas que doy tienen que ver con entrevista fenomenológica, ¿no? Tienen que ver con supervisión de casos. Y justo ahí vemos como el cómo estamos tan impregnados del modelo médico, ¿no? Se hace inconcebible una terapia en la que solo hablamos, ¿no? Entre comillas. ¿Cómo? Entonces, incluso es más, ahorita que lo digo, me acuerdo, una pregunta que me han hecho muchas veces es, entonces, ¿solo acompañamos? Como si la idea de acompañar, o sea, me pasa que hay como muchas posibles interpretaciones a esta pregunta, ¿no? Solo acompañamos como si la idea de acompañar fuera cosa menor, ¿ok? Como una especie de trabajo de segunda categoría. Solo acompañamos, ¿no? Cuando en el proceso empiezan a darse cuenta que de entrada escuchar les cuesta mucho trabajo, ¿ok? Entonces, cuando les digo, entonces, ¿solo escuchamos? ¿No?
pero ¿cómo escuchamos? ¿Qué es escuchar? ¿Qué es estar presente? ¿No? ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas al otro? ¿No? Y entonces empieza a aparecer toda una lucha, ¿no? Y nuevamente, otra vez vuelve a aparecer el modelo médico, donde Claro, se espera que el terapeuta sea alguien neutral, aséptico, ¿no? Como una especie como de presencia así totalmente aséptica frente al otro y que desde su objetividad responde, ¿no? Entonces, plantear la terapia Gestalt o una aproximación fenomenológica de este acompañar redimensiona todo, porque entonces empiezan a dar cuenta que este solo acompañar es un proceso complejo, ¿no? Que implica renunciar a muchas preconcepciones que tenemos de qué es salud, de qué es lo terapéutico, y que además nos deja como con una especie de sensación de estar desnudos y a la intemperie, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que no hay técnicas, ¿no? No hay técnicas, simplemente es cómo posicionarme frente al otro. Y eso ya mete muchísima angustia, porque entonces, ¿qué hago frente al otro? ¿Qué hago? Y muchas veces lo he visto, ¿no? O sea, ¿qué hago cuando esto que el otro me dice me conmueve y tengo ganas de llorar, ¿no? Y hay quienes ahí se atoran y ahí entran en conflicto. Entonces, cuando empezamos a revisar, ok, ¿y qué es lo que te conmovió? ¿Y qué si lo pones? ¿Qué si lo nombras? ¿Cómo abona al proceso que tu paciente mire que hay un terapeuta sensible, que hay un terapeuta que está conmovido? ¿Cómo se relaciona con el tema que trae a sesión? Entonces ahí la pregunta de entonces solo acompañamos ya toma otra forma, ¿no? Es sí, solo acompañamos y eso no es cosa fácil, ¿no? Implica toda una serie de trabajo silencioso que hace el terapeuta. La maestra Mónica Margain tiene una conferencia cuyo nombre me parece muy, muy interesante, ¿no? Es algo así como, ¿qué hace el terapeuta cuando parece que no hace nada? ¿No? Es decir, cuando el terapeuta está ahí en silencio, ¿cuántos procesos están ocurriendo y qué está haciendo con ellos? ¿No? Y cómo este proceso se convierte en una forma de estar y en una acción con el otro. Entonces, esta duda de entonces solo acompañamos ya tiene otra cara. Entonces, creo que esa es parte de lo que nos toca también en los espacios formativos, ¿no? Plantear que lo terapéutico puede hacerse desde otros lugares no centrados en la técnica, ¿no? Y eso, que vayan conociendo que existe muchísima evidencia, y nombro la evidencia porque sé que a mucha gente esto le calma, ¿no? Es como, ah, bueno, si hay evidencia, entonces sí es vale, ¿no? Pero la hay. Y hay muchísima evidencia que sostiene justo cómo los elementos humanos son lo terapéutico. sí, sí, yo te sigo y lógicamente me quedo pensando en las cosas que a veces les comparto a mis alumnos. Yo lo digo nada más con algunas variantes de lo que tú vas compartiendo, ¿no? Yo les digo que el objetivo de la terapia gestal es tratar de entender al otro, ¿sí? Ujú, Y exactamente recibo la misma respuesta de lo que tú estás diciendo. Bueno, bueno, está bien, Carlos, ya entendí que primero hay que entenderlo. Y luego, ¿qué hacemos? Como si exactamente fuera algo tan fácil de lograr, ¿no? Algo tan sí, sencillo de acceder. Y cuando precisamente empiezan a darse cuenta que al hacer fenomenología, pues no les alcanza porque no comprenden los significados particulares que una sola palabra tiene para el paciente y no desde ti, pues, sí. no, entran en crisis, ¿no? Y exactamente, o sea, creo que la mayoría de las veces tengo un colega que dice los alumnos están enfermos de tecniquitis, ¿sí? Que los Ujú, quieren comprar un libro, quieren estudiar una formación,
porque pues quiero técnica, ¿no? No quiero formarme como terapeuta, ¿sí? No quiero aprender una filosofía de vida, no quiero saber de filosofía o Sí, epistemología. No, nada más dime cuál es la mejor técnica para X cosa y con esto estoy feliz, ¿no? Entonces sí, creo que estamos muy focalizados en el hacer, ¿sí? Y no en el estar. Y creo que la terapia gestal es una propuesta para estar, no para hacer. Y creo que desde ahí es en donde, pues por eso me hace bien interesante tu texto, tu ujú, obra, tu libro, en ese sentido en el cual pues precisamente pues vas desarrollando este planteamiento. Y también parte de esto, hay un punto donde pues también se va hablando del cuerpo. ¿Qué podrías tú añadir ahí? ¿Qué papel tiene el cuerpo en la construcción del encuentro terapéutico? sí. Es interesante cuando se habla del cuerpo porque, a ver, quienes se han acercado a este mundo de lo terapéutico, una de las referencias es el trabajo que se hacía como a nivel corporal con la bioenergética en los años 60, ¿no? Y se piensa que trabajar con el cuerpo es o estas técnicas catárticas, ¿no? O hacer estas llamadas como posiciones de estrés o Posición, el masaje, posturas. exacto, ¿no? O el masaje profundo. Y si bien, sí, ok, podemos entender que eso es una aproximación, una manera de trabajar con el cuerpo. A veces pudiera empezar a parecer como extraño, como una psicoterapia y el cuerpo. Digo, es que de entrada no puede existir experiencia si no es que hay un cuerpo sintiente, ¿no? No puede haber escucha si no hay un cuerpo, ¿no? Eh, Justo en un seminario, Jean-Marie Delacroix decía, ¿no? Alguien le preguntaba algo sobre el lenguaje y él decía, sí, pero el lenguaje también es cuerpo, ¿no? O sea, no hay la posibilidad de pensar en un lenguaje sin un cuerpo que está hablando, ¿no? Y no nos referimos únicamente al lenguaje hablado. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, pudiera parecer una novedad para mucha gente. ¿Cómo integrar el cuerpo? Es que para mí la pregunta de fondo es ¿en qué momento lo sacamos de la ecuación? ¿No? O sea, ¿cuándo dejó de estar el cuerpo en nuestra concepción de lo terapéutico, en nuestra concepción del encuentro? Entonces, cuando hablamos de trabajo con el cuerpo, estamos hablando de que mientras estoy con el otro me pasan cosas. Se me enchina la piel, ¿no? Me conmuevo y siento un nudo en la garganta, ¿no? Siento una opresión en el pecho, ¿no? Siento como tenso la mandíbula porque algo me enoja. Es decir, no hay manera de pensar la psicoterapia si no es siendo un cuerpo, ¿no? Porque creo que si hablamos de con el cuerpo o de tener un cuerpo, seguiremos utilizando un lenguaje, ¿no? Que nos divide y que lo separa. No es que somos un cuerpo. Ahí creo que para referencia se pudiera revisar la propuesta de Merleau-Ponty, ¿no? O sea, no hay manera de pensarnos si no es a través de ser un cuerpo, no de tener un cuerpo, sino de que somos, digamos, como el cuerpo es la expresión física de nuestra experiencia, ¿no? Y no hay manera de separarla. Entonces, cuando hablamos de un trabajo corporal, no necesariamente implica una técnica de estrés, una técnica de descarga, ¿no? eh, Como incluso era muy popular en los años 60, 70 en la terapia gestal, ¿no? O sea, golpear una almohada, gritar, y eso es trabajo corporal, ¿no? Porque incluso, bueno, el mismo Peirce puso ahí una falsa dicotomía, ¿no? Curiosamente se contradijo muchos años después de lo que criticaban el PHG de las falsas dicotomías y él propone una porque él propone es como o se trabaja en la experiencia o se hace un acercadeísmo, ¿no? Como si el hablar fuera algo accesorio o adicional, como si en la explicación no también hubiera experiencia, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el cuerpo, vale la pena mirarlo de entrada como que es la única manera posible de estar con el otro, ¿no? Y que la experiencia solamente surge porque somos cuerpo, ¿no? Y porque estamos frente a otro cuerpo. Entonces, todos los procesos, incluso el lenguaje, incluso la cognición, solamente pueden existir porque hay un cuerpo
presente, ¿no? Entonces, para mí el trabajo sería más que hablar de integrar el cuerpo, sería al revés, como regresar a cuestionar cuándo lo sacamos y de verdad lo pudimos sacar, ¿no? En algunos espacios formativos, les comparto algo, ¿no? De repente hay quienes me han dicho, pero ¿cómo entonces en la terapia gestal el terapeuta puede decir lo que siente? Sí, ok, pero ¿cómo, no? Eso en otros enfoques no pasa, ¿no? Claro que sí pasa. El terapeuta también siente cosas. Claro, A veces su teoría le da la ilusión de neutralidad. A veces su teoría le da una especie de licencia que le dice, yo puedo decir que soy objetivo y que no estoy implicado emocionalmente, pero eso es muy diferente a que no ocurra. claro. Claro que ocurre, ¿ok? Porque es algo humano, no hay manera de evitarlo. Entonces, por eso yo, para mí, yo siempre regresaría a la pregunta, ¿no? ¿Cuándo sacamos al cuerpo y cómo lo sacamos de la ecuación? ¿No? Sí, 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 me permites que un poco Ujú. hasta invertir la situación y yo tratar de responder la pregunta. Creo que el punto es cuando se deja de ver el ciclo del ciclo del contacto para hablar de Ujú. un campo organismo entorno, para Sí, entonces convertirlo en una propuesta metodológica de un ciclo sí, de la experiencia, ¿no? Y convertirlo en bloqueos y convertirlo en... o sea, cuando yo veo el ciclo de la experiencia, yo sufro porque pues la terapia gestal pretende no dividir, ¿no? Y de repente es de parte interna, parte externa, zona interna, zona de la fantasía, zona externa, continuo de conciencia. Ahora sí, fases, ahora bloqueos, ahora frases. Lo bueno es que no separa, imagínate si separara, ¿no? Entonces creo sí. que desde ahí, pues se puede hablar de que en la terapia gestal hay un método y es un método fenomenológico, pero no sé si coincidas conmigo, no puede haber una metodología porque al plantear una metodología sería ya uniformar, estandarizar y tratar a todos por igual, ¿no? Y creo que ahí es en donde vamos entendiendo que la terapia gestalt no trabaja con personas, trabaja Ujú. con la experiencia. Y pues Sí, lo que les cuesta a muchas personas entender es que somos experiencia, somos ujú. campo organismo entorno y la terapia gestal trabaja con el campo organismo entorno y ahí está inserto Sí, ya el cuerpo y creo que ahí creo que no hay una mirada social que nos permita comprender este enfoque unitario, como se le denomina en el sí, libro. sí. Hay dos cosas ahí. Fíjate ahorita que hablabas de ciclo de la experiencia, la división y que de repente se empieza a ver como método. Incluso pensaba que de repente se empieza a ver también como ideal, ¿no? ¿Y a qué me refiero con ello? Que de repente sí he escuchado como, entonces el proceso ideal, normal, es que, ¿no? La formación de la figura sea así fluidita y que cuando aparecen las famosas interrupciones o flexiones o como le querramos llamar, es como si eso habría que evitarlo. Y es como, no, no es un ideal. Eso es una posibilidad en el campo organismo-entorno. A veces sí contamos con todos los apoyos para que la figura sea así fluidita, ¿no? Pero muchas veces no. Entonces no podemos ni siquiera hablar de que eso es lo normal o lo ideal o lo deseable, ¿no? Sino que estamos hablando de una posibilidad. Así que incluso cuando lo miramos desde ahí, hay que siempre tener cuidado en el proceso de enseñanza, de mirarlo como que incluso estas flexiones son una buena noticia, ¿no? Porque son una respuesta creativa a una situación que es totalmente impredecible, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas que me llamó la atención y lo quería comentar, ¿no? Y otra es, sí creo que es difícil de entender porque lo decías hace rato, ¿no? La terapia gestal, dice Robin, nació posmoderna. Entonces, pensar en un paradigma holístico, unitario o de campo, como le querramos llamar, es muy difícil. O sea, ¿cómo hablamos de un campo, ¿no? Y pensar que primero está el campo y después hay una abstracción por ahí llamada individuo o entorno, ¿no?
sea, pareciera que la propuesta va en contra de toda lógica y lo entiendo. Culturalmente hay toda una historia que nos separa del entorno, ¿no? Esta visión cartesiana, ¿no? De que hay una persona que observa y hay un mundo observado y que le es ajeno, ¿no? Y que la persona que lo observa puede mirarlo incluso de una manera Objetivamente. pulcra o objetiva, exacto, ¿no? Entonces, pareciera que justo hay todo un aprendizaje cultural, histórico, que nos lleva a pensar la realidad, ¿no? Como una sola forma, y es esta forma cartesiana, newtoniana de mirar el mundo, ¿no? La terapia Gestalt, desde que nace pues como una respuesta a estas ideas individualistas, intrapsíquicas, ¿no? Por eso Robin dice, nace posmoderna, ¿no? No debemos dejar de pensar que los fundadores de la terapia Gestalt tenían una postura política muy clara, ¿no? Inicialmente, formativamente, ideológicamente, eran anarquistas, ¿ok? Y por lo tanto, desde ahí tienen esta actitud y esta postura de cuestionar cualquier cosa establecida. Los primeros años de la terapia Gestalt fueron un tanto una forma contestataria, a ratos un diálogo, a veces una disputa con el psicoanálisis, que era como la mirada dominante de la época, ¿no? Digo, el PHG incluso es un diálogo con el psicoanálisis, con la psicología de la Gestalt, con la lingüística, ¿no? Entonces, sí, poder adquirir como la comprensión gestáltica de mirar el proceso humano es complejo, ¿no? Porque nos toca desaprender esa lógica cartesiana, ¿no? Y empezar a mirar procesos de una manera mucho más compleja. Creo que ahí hay un reto importante en la didáctica de la terapia Gestalt, el desaprender el paradigma con el que estamos acostumbrados a mirar. Hace un par de años terminé una estancia postdoctoral en pensamiento Ujú, complejo en la Universidad de Edgar Morán, que acaba de fallecer ujú, hace rato. sí, Este, y Edgar Morán dice, pues decía, ¿quiénes son los analfabetas del siglo XXI? Dice, los analfabetas del siglo XX, pues por obviedad lógica, los que no sabían leer y escribir, ¿no? Los analfabetas ujú, del siglo XXI para Edgar Morán es aquellos que no tienen la capacidad de dudar y de cuestionarse y de reaprender aquello que creen que ya han aprendido. Y es pues parte de lo que tú mencionas. Y yo sí, añadiría un punto, ¿no? Creo que ujú, todas las terapias, sin excepción alguna, me atrevería a decirlo así, ujú, tuvieron que nacer y ser subversivas, tuvieron que ser ujú, anarquistas. O sea, me claro. imagino un Freud, ¿no? Planteando la sexualidad infantil en plena época victoriana. O sea, me imagino Sí, a un Jung hablando de un inconsciente colectivo, ¿no? O de un Adler haciendo referencia a un complejo de inferioridad. O sea, creo que todas en su momento, si una psicoterapia no es anarquista y subversiva, no es psicoterapia. Creo claro, que eso es lo que la hace, que precisamente entonces la persona no se uniforme y sea parte de una norma. sí, Y no sé tú cómo lo veas, pero bueno, yo sí a veces me peleo un poco, porque ya luego cuando empiezo a leer Skinner y a Cantor ya me reconcilio. Pero yo digo que pues salvo las miradas conductuales y cognitivo-conductuales que pretenden esa normalización y adaptación a la persona, creo que todos los demás modelos terapéuticos no deberían de ir para allá. Lamentablemente creo que esa es la bronca, ¿no? Que pareciera que los centros, escuelas e institutos pues lo quieren llevar hacia ese lugar. Y creo que pues por lo menos algo de lo que también reconozco en tu obra y en tu libro es como decir, no, el camino no es para allá. Pero creo que es sí, todo un reto el que pues puedan las personas también, incluso también a través de un libro, pues poder precisamente tener este cuestionamiento y decir, pero ¿por qué no es para allá si sí, todo el mundo me dice que es para allá? sí. Y fíjate que creo que con esto que comentas ya nos metemos a un terreno, aunque nunca salimos de él, pero sí lo podemos hacer explícito.
a un terreno político, ¿no? Porque no podemos dejar de ver que hay intereses políticos, culturales, especialmente hoy en día donde los extremismos son cada vez más evidentes, donde hay un intento de borrar cualquier cosa que parezca disidencia, ¿no? Cualquier cosa que parezca subversión, cualquier cosa que parezca diversidad, ¿no? Y lo digo en un sentido amplio. No es extraño que hoy la ultraderecha esté gobernando en muchos países y haya genocidios en curso, ¿ok? Como un intento de borrar cualquier otra subjetividad y de imponer solo una norma. Y todavía tienen el descaro de llamarle, ¿no? La batalla cultural, ¿no? Porque resulta que el statu quo, ¿no? El sistema se siente gravemente amenazado de que haya disidencias, de que haya diversidad, ¿no? Y nos están atacando y quieren acabar con la familia tradicional, etcétera. Podemos mirar muchísimos discursos. Bueno, en medio de toda esta eh, revolución histórica que estamos viviendo, ¿qué lugar ocupa la psicología? ¿Qué lugar ocupa la psicoterapia? ¿No? ¿Cuál es nuestro papel en el engranaje social, cultural e histórico? ¿No? Nos toca callar esas disidencias y adaptarlas a la narrativa dominante del statu quo, ¿no? O nos toca, como diría Laura Pers, ¿no? La terapia gestal es desde sus raíces profundamente anarquista porque no busca adaptar a ninguna persona, sino por el contrario, dice, busca poder identificar su propio potencial creativo para que impacte al mundo. Entonces, ahí es donde podemos ahora mirar la psicoterapia como una psicoterapia no ajena al contexto político, cultural e histórico que estamos viviendo y que sí tenemos una responsabilidad, ¿no? Creo que aquí lo importante es mirar de qué lado nos paramos. Y eso aguas, ¿eh? Independientemente de que seamos terapeutas gestal, psicoanalistas, cognitivo-conductuales o el enfoque que sea, ¿dónde nos estamos parando en esto? ¿No? Porque sí toca posicionarnos, ¿no? O sea, podemos ver ahorita cuántos problemas sociales, políticos, económicos están habiendo en un montón de países. América Latina hoy está en llamas, ¿ok? Entonces, creo que ahí es como psicoterapia, vale la pena pensarla también como un instrumento político, porque nunca lo ha dejado de ser, ¿no? Aunque haya propuestas que pretenden ser asépticas o neutrales. Creo que de hecho eso pudiera ser visto como algo muy peligroso, ¿no? Porque la neutralidad sabemos siempre de qué lado termina abonando, ¿sí? Entonces, sí, vale la pena pensar la terapia gestal como una terapia anarquista, como una terapia que busca la diversidad, que no busca aplanar la realidad, ¿no? Que no busca unificar un criterio de salud. De hecho, que cuestiona lo que se entiende hoy por salud mental, ¿no? Pero bueno, eso es creo que buena parte del terreno que toca dialogar en los espacios formativos, pensar que no estamos desconectados. A ver, si de verdad tenemos una mirada holística de la experiencia, órale, pues hay que entrarle también a hablar de lo político, ¿no? Claro. Y creo que lo político desde la mirada gestáltica, no desde Sí, hablar de partidos, ¿no? Que a veces no se sí, claro. comprende. Y pensándolo como la terapia gestal como un lente, ¿no? Como los lentes a través de los cuales miramos incluso esos fenómenos, ¿no? Porque no son ajenos. O sea, no es extraño que en tantos gobiernos que hoy están echando para atrás muchas políticas que apoyan cualquier diversidad. No es extraño que en esa misma época nos llegue gente sufriendo por temas de identidad, viviendo su identidad, la que sea, con vergüenza, con culpa o con miedo, ¿ok? No son fenómenos ajenos. Por eso nos toca tener un posicionamiento político, ¿no? Como terapeuta gestalt, porque aquí sí es una responsabilidad propia, ¿de qué lado estoy parado? ¿No? ¿De verdad estoy entendiendo la filosofía gestáltica?
No puedo, por un lado, estar promoviendo discursos de odio y por otro lado decir que hago terapia gestalt. Es una incongruencia fatal, ¿no? Pensar que por un lado en el espacio terapéutico, en los espacios formativos, apelo a la dignidad humana, pero por otro lado, ¿no? Censuro, criminalizo cualquier disidencia o cualquier diversidad, ¿no? Entonces vale la pena pensar la terapia gestal, sí, como una manera de hacer psicoterapia, pero también como una manera o una filosofía, un posicionamiento político, porque no es ajeno, es parte de lo mismo. Por supuesto, coincido. Y si me permites, Julio, me gustaría Sí, abrir el micrófono también al público, y leer algunos claro. comentarios que ya tenemos desde allá arriba pendientes. Santiago decía, y lo actitudinal, ¿cómo se explica como presencia en la frontera contacto versus la ausencia en los sufrimientos psicopatológicos? ¿O sería Ah, como bueno. prestar la carne? Y Ajá. posteriormente retoma y dice, ¿hay alguna posibilidad de comprender la psicopatología o la gestalt desde una mirada latinoamericana que no depende solamente de la APA? Por favor. Buenísima, buenísima. Sí, un saludo, Santiago. Qué gusto coincidir contigo también en este espacio, ¿no? Muchas gracias por estar siempre pendiente. Sí, en este primer comentario que pone Santiago dices, a ver, lo actitudinal, ¿cómo se explica como presencia en la frontera contacto, ¿no? Versus ausencia en los sufrimientos psicopatológicos. Gianni Franceschetti dice en un seminario, decía como una tragedia, una enfermedad terminal, la muerte de alguien cercano, un desastre natural, dice, no es generador de patología, es parte de la vida. Al principio, cuando él dijo esto, fue ahí medio choqueante, ¿no? ¿Cómo? Y él decía, no, la patología tiene su origen después. Cuando la persona que atraviesa una de estas experiencias se queda con su sufrimiento en soledad. Cuando la persona que atravesó esa experiencia se queda con su sufrimiento en soledad y no hay un entorno que lo sostenga, que lo contenga, que lo ayude a transitar la experiencia, que lo ayude a asimilar esa experiencia. Eso hace la gran diferencia entre lo que llamamos patología en gestalt o sufrimiento psicológico y una experiencia donde no la hay. Entonces, cuando haces esta muy buena pregunta de lo actitudinal, justo entra ahí. Como entorno, ¿cómo nos posicionamos frente a aquel que sufre? ¿Lo dejamos solo porque pienso que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? O porque siento que no me toca, o lo acompaño, lo sostengo, lo valido, y ahí entran las actitudes, ahí entran estos elementos humanos, ¿no? De los que hablaba al inicio. Y eso hace la gran diferencia. De hecho, lo que hoy se dice desde la mirada de la patología en terapia gestalt es que en el fondo de la experiencia psicopatológica, lo que hay es una experiencia de soledad. ¿Y cómo entendemos la soledad aquí? Como una soledad donde no hubo un entorno contenedor. Me quedé viviendo mi experiencia yo solo, haciendo el acomodo que mejor me salga, y ahí surge la patología. Entonces, cuando hablas de esto de prestar la carne o, eh, como dices, frontera contacto, como presencia en la frontera contacto versus ausencia, claro. La idea aquí de la terapia gestal es cómo nosotros prestamos la carne, prestamos el cuerpo para estar presentes y entonces sí, ser ese entorno que permite que la persona pueda poner su sufrimiento en la frontera y pueda ser sostenida y pueda ser acompañada. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que hay entre el fondo de una experiencia patológica y una experiencia terapéutica. En el fondo de la experiencia patológica hay un sufrimiento vivido en soledad, ¿no? Y es crónico.
En cambio, si hablamos de una experiencia terapéutica, tendremos que estar con todos nuestros sentidos presentes, con toda nuestra actitud, con todo nuestro cuerpo puesto al servicio de acompañar la experiencia, ¿ok? Y luego lo que comentas, Santiago, me parece buenísimo y que creo que tiene que ver con lo que estábamos platicando hace un momento, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de comprender la psicopatología o la gestal desde una mirada latinoamericana que no dependa solamente de la APA? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que sí, pero me parece que uno habrá que empezar a mirarnos, como les decía hace un momento, que nuestro actuar terapéutico no se queda o no debería quedarse solo en el espacio de las cuatro paredes del consultorio, ¿no? Que también formamos parte de una red muchísimo más amplia, que también ayudamos, como decía hace un momento, o a atenuar las diferencias y adaptar a las personas a un mundo que busca eso, ¿no? Adaptar, borrar las subjetividades, o es que también a ratos nos toca indignarnos, ¿no? Con las experiencias que traen los pacientes. Y esa indignación también es un actuar político. Pero creo que para esto sería importante que los terapeutas gestal empecemos también a comprender en qué piso estamos parados, comprender qué fenómenos históricos y culturales hay en América Latina, ¿no? Que hay muchas experiencias en común en América Latina, pero vale la pena mirarlas. Tal vez uno de ellos, que es un tema que a mí me llama mucho la atención, porque se vive de una manera muy clara en la ciudad en la que vivo, es el racismo, ¿ok? Entonces vale la pena entender qué matices tiene el racismo en América Latina, que está tremendamente vigente el día de hoy, ¿no? Entonces creo que parte del compromiso de los terapeutas gestal para poder decir que hacemos una gestal latinoamericana hay que construirla. Y creo que para esto hay que estar pues bastante familiarizados con qué es lo que vive la gente a nuestro alrededor. Entonces tal vez ahí lo que hace falta en las formaciones es conocer estos fenómenos por los cuales estamos atravesados de manera particular en nuestro contexto latinoamericano, ¿no? Y ahorita mencioné el racismo para mencionar solo uno, ¿no? No es extraño que hoy en día la hispanidad esté siendo un discurso que está en muchos espacios, pero en redes sociales ahí tenemos como un termómetro para mirarlo, ¿no? Y cómo la hispanidad o este discurso, ¿no? De la ilusión del mestizaje son discursos racistas. Borran la diversidad, borran los matices culturales, borran las lenguas que hay. Y estoy hablando solo de México, ¿no? Hay un intento de borrado. Y eso como terapeutas gestal tendríamos que estar enterados que ocurre. Tendríamos que informarnos, ¿no? Hace falta, creo que, estudiar mucho de estos fenómenos, pero creo que debería ser el fondo formativo de los terapeutas. Y sí, muy probablemente ese sea el gran reto de una terapia gestal latinoamericana, ¿no? Una gestal nuevamente politizada, porque al inicio siempre lo estuvo, ¿ok? Hay un gestaltista, supongo lo conoces, Iñaki García, que hace Ujú. referencia a En que España, la psicoterapia es el resultado del fracaso de una vida comunitaria, ¿no? sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Incluso una idea muy similar la proponía Goodman, ¿no? Claro, Dice, si las instituciones, decía Goodman, hicieran de verdad su trabajo para lo cual fueron creadas, no habría la neurosis. psicoterapia sería absurda, ¿sí? No tendría sentido la psicoterapia. En efecto. Posteriormente aquí, Francisco Buenfil hace un comentario sobre lo que yo mencionaba, por eso hice hincapié, Ujú, salvo el conductismo, dice que no creo que todos los enfoques hayan sido precisamente de necesidad o interés subversivo. Yo les invito a que lean Skinner, o a ujú, Cantor, lo que es el conductismo intersubjetivo y se llevarán unas sorpresas, pero ese no es tema ahorita del conversatorio, ujú, sino simplemente entender que sí desde la Gestalt
Este sí, completamente, no hay duda alguna, pues sí es un enfoque anarquista y subversivo desde su lectura. Alejandra, pues hace aquí un resumen, ¿no? Que hago al escuchar hasta ahora a Julio, es el sufrimiento humano se alivia menos por la aplicación de técnicas y más por la experiencia de ser reconocido, comprendido y acompañado por otro ser humano auténticamente presente. No sé Sí, si aquí, Julio, quieres añadir algo más. Y también abro el micrófono al público por si alguien quiere formular una pregunta, pueden levantar su manita virtual o si quieren participar, adelante. Julio, te devuelvo la palabra. perfecto. Sí, no, gracias. Digo, me gustaría saludar, digo, son personas muy, muy apreciadas, muy queridas las que estoy viendo por acá. Paco, Davi, Ale, Santiago, que ha estado muy, muy presente en las actividades que tenemos en Casa Gestalt. Entonces, muchas gracias por estar. Y sí, quedo pendiente. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Mientras alguien se anima, incluso a escribirla, también es válido. Yo sí me aviento a otra, Julio. Ok. Veo que tu perspectiva es bastante amplia, desde la visión psicológica hasta pues, estas perspectivas ya fundamentaciones de campo. ¿Qué autores son los que más te pues, han servido, inspirado, principalmente, no como terapeuta, sino más para tu obra, para el libro, en función de lo que ahorita estamos Ujú, hablando? sí. Uno de ellos, y que como decíamos al inicio, lo vuelvo a nombrar, ¿no? Tengo el honor de que él escribe el prólogo, es Jean-Marie Delacroix, ¿no? Un concepto que me gustó mucho de él es el concepto de la tercera historia, ¿no? Que me parece como una forma muy clara, muy didáctica de describir lo que ocurre en el encuentro terapéutico, ¿no? Eh, Justo cuando él habla de la tercera historia, se parece mucho al concepto de diálogo de Buber, ¿no? Como hay un encuentro y en este encuentro damos lugar a una tercera historia que además nos impacta y nos transforma. Entonces, pensar la terapia desde este lugar de la tercera historia me parece muy didáctico, muy claro, muy ilustrativo. Y quienes no hayan leído este libro se llama Encuentro con la psicoterapia de Jean-Marie Delacroix. Buenísimo. Em, Otros autores, por ejemplo, me gusta mucho la perspectiva que maneja Gianni Franceschetti cuando habla de campo, ¿no? Y él creo que tiene como un mérito especial por su formación, él es psiquiatra. Ujú, Y me parece que hace un diálogo muy interesante entre el modelo médico y la terapia gestal. O sea, me gusta su propuesta porque además de que es muy poética, escribe de una manera muy clara, ¿no? Y muy bonita, es una forma como muy, muy estética de escribir. Me gusta que él creo que ha hecho muy bien este diálogo de la terapia gestal con el modelo médico, porque él tiene ambas formaciones, como psiquiatra y como terapeuta gestal. De hecho, un libro donde él habla del diagnóstico y me parece que ahí hace un muy buen diálogo y una reconciliación con la idea de diagnóstico. Es el libro donde él es compilador, que se llama Terapia Gestalt en la práctica clínica, donde él es el editor junto con Jean Rubal, me parece, y Michel Gesell, me parece que es el nombre de la otra autora. Eh, Me gusta mucho su propuesta. Robin me parece que es alguien un poco más elaborado, más complejo, pero igual me gusta bastante cómo escribe. Mi intención, cuando les decía hace rato que quiero escribir algunas otras cosas, es justo poder escribir acerca de la teoría de campo, pero más pensando en procesos de enseñanza de la teoría de campo, porque de repente es como encontrarnos con textos teóricamente o filosóficamente muy buenos, muy profundos, muy densos, pero como bastante abstractos, ¿no? Donde el paso de lo teórico a lo práctico
se vuelve como un puente medio difuso, ¿no? O poco claro. Entonces, me gustaría hacer el intento de hacer esta traducción. O sea, cuando hablamos de campo, sí, vale la pena revisar todo este cuerpo teórico, pero luego, ¿qué? O sea, ¿cómo es trabajar desde teoría de campo, ¿no? Entonces, esos serían como algunos referentes que yo tengo en este tema. Pues Alondra Urbina dice, creo siempre he escuchado expresar de los diferentes autores en las partes que de acuerdo y lo que va resonando en tu quehacer terapéutico. Me viene la curiosidad si actualmente en los diferentes autores y marcos teóricos que hay en la Gestalt hay algo con lo que no estés de acuerdo o aún cuestiones. Sí, ok. Hola, Alondra, saludos. A ver, y sí, ahorita voy a responder este comentario de Alondra y hay uno de Paco, Francisco Buenfil. Dice, me parece que la visión intersubjetiva de Skinner y Cantor no es la misma de nuestro enfoque Gestalt. El self es algo, a ver, ya se me movió, es algo que ocurre en ese encuentro y me parece esa experiencia va más allá del intersubjetivo. Ok, de acuerdo, sí, perfecto, ok. Y Alondra, ¿con qué cosas no estoy de acuerdo? Uno, creo que el primer movimiento para entender este desacuerdo, si le puedo llamar así, vuelvo al inicio, ¿no? Es entender muy bien el modelo médico, porque de repente he visto prácticas de terapia gestalt, o que al menos así se presentan, con un objetivo muy del modelo médico, con un objetivo de reparar, de curar, ¿no? O incluso de corregir o de mejorar algo. Entonces, yo creo que independientemente de si hay algún marco teórico en particular, ¿no? O algún concepto en particular, lo primero que yo criticaría sería la práctica, ¿no? De una llamada terapia gestal, pero con un objetivo impregnado del modelo médico. Entonces, yo creo que eso sería con lo primero con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Con un intento correctivo. Si Sí, con un intento correctivo de cualquier cosa que le llamemos terapia gestal y que la estemos utilizando como método de trabajo. Y en ese sentido, tal vez con las prácticas con las que no estoy de acuerdo, es con esta idea integrativa que se ha hecho de la terapia gestal. Y conste, no estoy en contra de los modelos integrativos, estoy en contra de los modelos Frankenstein, ¿ok? Que es algo así como forzar la terapia gestal con cualquier otra cosa, ¿ok? Por ejemplo, una integración muy forzada que existió en los años 60 y que se mantiene vigente hasta el día de hoy es, por ejemplo, la terapia gestal y la bioenergética. Y consta, ¿eh? La bioenergética me gusta, es una teoría muy interesante, la conozco, me he formado en ello, pero compatible con la terapia gestal no es, ¿ok? Entonces, para mí, si algo yo cuestionaría sería la incongruencia, ¿no? ¿Y qué es necesario para poder ser congruente? Pues conocer bien de entrada nuestra teoría, ¿no? Conocer muy bien la terapia gestal. Así que, repito, ¿no? Más allá de autores o marcos teóricos, a lo que apelaría es a que el terapeuta gestal se comprometa con su formación y de verdad conozca la propuesta, ¿no? Porque a veces esto que se le llama integración no es más que el tratar de llenar una laguna formativa, ¿ok? Es como no sé qué hacer a ratos con cierta cosa, entonces le meto un poquito de bioenergética o le meto constelaciones familiares, ¿no? O le meto terapia cognitivo-conductual o la que sea, ¿no? Incluso la propuesta integrativa en psicoterapia lleva un orden, lleva una estructura y lleva una coherencia interna, ¿ok? Entonces, repito, no estoy en contra de lo integrativo, pero sí de lo forzado resultante de la formación insuficiente, ¿no?
Muchas gracias, Julio. Y antes de Sí, leer el comentario de Santiago, que en un momento lo abordo, no quiero que sí. se nos vaya a cerrar el tiempo, acabar el tiempo y que Ujú. no nos menciones, pues, cómo adquirir tu libro, cómo, hacia Sí, dónde nos acercamos, qué gracias. hago, dónde lo consigo. Sí, bien. Es el libro, ¿ok? Para quienes están en la ciudad de Mérida, aquí en México, pues me pueden contactar directamente a través de las redes y yo se los puedo proporcionar, ¿no? Para quienes están en México o incluso en otros países, hay más de un formato, ¿no? Una posibilidad que a mucha gente no le gusta y lo entiendo es el formato ebook, ¿no? Está para Kindle, que es de Amazon, y está para otro dispositivo que se llama Kobo, ¿no? Se puede conseguir pues, básicamente en cualquier plataforma de libros digitales, ¿no? Quienes lo quieran tener en físico, se maneja un formato que se llama bajo demanda, ¿no? Es decir, si van a la librería, por ejemplo, a Gandhi, no lo van a encontrar allá en físico, pero se puede encargar y la librería lo que hace es imprimir ese que tú encargaste y te lo entregan, ¿no? Eso significa únicamente que al hacer el encargo hay que esperar pues un plazo que la misma librería te pone y lo entrega, ¿no? Pues bueno, esas son las formas. Y me parece que sí, y fuera de México, en Busca Libre pueden entrar. Ahí nada más es cuestión de escoger el país y es con el mismo formato, ¿ok? Es bajo demanda. Entonces nada más escoges ahí de qué país eres, lo solicitas, se imprime y te lo entregan, ¿no? Hecho, pues muchísimas gracias. Y ahora sí retomo la intervención de Santiago. ¿Puedes dar algún comentario? ¿Cómo ves la aplicación de la terapia gestal de campo con grupos? Nos- Sí, muy buena pregunta. Eh, el tema de los grupos en la terapia gestal ha sido como un gran reto para los teóricos, ¿ok? Porque el libro fundador, el PHG, nos habla de la teoría y básicamente es pensada en términos de terapia uno a uno, ¿ok? No se habla de grupos. Eh, incluso Fritz Perls en sus años de terapia, en los años 60, mucha gente dice que hacía terapia de grupo y otros tantos dicen, no, él nunca hizo terapia de grupo, ¿no? Hacía terapia individual en grupo, ¿ok? Es decir, en sus talleres había mucha gente y él decía quién quiere trabajar. Trabajaba con esa persona, luego esta persona se retiraba de la silla caliente, ¿no? Y venía otro. Entonces, como tal, una terapia de grupo no había. Sin embargo, empiezan a haber autores y escuelas que justo ante este vacío dicen, ok, ¿y cómo adaptamos nuestra teoría al trabajo grupal? Y ahí surge una propuesta muy interesante que es el modelo de Cleveland, ¿ok? Ya luego van apareciendo otros. Hay varios modelos, varias maneras de trabajar grupos. Pero ¿qué es lo que me gustaría decir? Porque tu pregunta me parece muy, muy precisa, Santiago, cuando hablas de campo, ¿no? Si pensamos que el campo es la interacción del organismo con el entorno, la verdad es que tampoco hay mucho como, no hay mucho debate de si este principio puede ser aplicado en un espacio uno a uno o en un espacio grupal, ¿ok? Porque a final de cuentas, el grupo representa una buena parte del entorno para cada uno de los miembros. Así que hay una experiencia colectiva que ahí se forma, ¿ok? Y los fenómenos de campo se pueden hacer mucho más evidentes. Por ejemplo, si estamos trabajando en un grupo y una persona comparte su experiencia, ya no es solamente cómo resuena el terapeuta o qué experiencia se despliega entre esa persona y el terapeuta, sino entre esta persona y el grupo. Es decir, hay otros cuerpos ahí resonando. Y creo que esto enriquece mucho la mirada de grupo. Entonces, podemos sí pensar la terapia gestal desde una perspectiva de campo aplicada a un contexto grupal si seguimos mirando
que estamos hablando del mismo fenómeno, de una interacción de un organismo con su entorno, y que en ese entorno particular el grupo es un elemento importante, ¿no? O sea, visto desde ahí, podemos entonces empezar a abrirnos a los fenómenos que se despliegan, sea en la persona del terapeuta o en los demás miembros del grupo, incluso en la atmósfera del grupo, ¿no? Que hoy en día ya se empieza a hablar de atmósferas y eso es bien interesante, ¿no? La atmósfera grupal es un fenómeno estudiado desde hace muchísimos años por la dinámica de grupos, ¿no? Pero bueno, esto aplica muy bien a la terapia de grupo desde una perspectiva de campo, porque entonces el terapeuta puede empezar a nombrar incluso esa atmósfera que está ahí. Un ejemplo que creo que puede ilustrar esto, Santiago, grupo, es el silencio. Pudiéramos decir que el silencio solamente es la ausencia de cualquier sonido, ¿ok? Sin embargo, en un espacio de terapia grupal, el silencio tiene muchas cualidades. Bien puede ser un silencio que pone al grupo en una sensación de paz y relajación. Bien puede ser un silencio que pone en evidencia el respeto hacia la experiencia compartida. O bien puede ser un silencio tremendamente tenso, ¿ok? Ahí es donde podemos mirar la experiencia de campo en el contexto grupal, ¿no? ¿Qué fenómenos se despliegan cuando en esta experiencia particular el campo está configurado por 6, 8 o 15 personas? ¿No? No sé si esto te responde, Santiago. Bien, fue un gusto. Sí, si me permites añadir algo más, creo que esa es la parte compleja de lo que pasa en la terapia gestal, ¿no? Que Sí, tanto al pretender hacer una intervención grupal se puede llegar a traicionar la perspectiva fenomenológica, ¿no? De estar sí, hasta la intencionalidad de cada persona. Y yo siempre lo he mencionado de esta forma, la única manera en la que se podría lograr quizá una terapia grupal es cuando los participantes tienen ya esta formación, tienen esta perspectiva y tienen claro que sí, vamos a ver qué emerge. Pero creo que sí, para un público general, hijo, se vuelve algo bien complejo porque sería difícil que ellos logren comprender que pues vamos a claro, estar ahí solamente para ver qué apareció, ¿no? Cuando pues cada uno sí, llega con sus intenciones completamente diferentes. sí, Y sí se claro, vuelven retos, como bien lo mencionas tú, interesantes. Me sí, gustaría cerrar esta exposición, esta presentación del libro, Julio, con el comentario de Alejandra, en donde menciona que, pues, al parecer, cuál es el mayor reto que enfrentamos actualmente los gestaltistas, particularmente considerando que incluso en el gremio hay colegas que siguen ejerciendo psicoterapia desde una comodidad del privilegio. sí, sí. Yo creo que el primer reto, Ale, es que los terapeutas que se dicen Gestalt, y a ver, no lo digo con un afán de descalificación, ¿eh? Lo digo con un afán de invitar al compromiso. Si me describo terapeuta Gestalt, tengo un compromiso, primero, de conocer bien mi teoría, ¿ok? De conocerla a fondo. Dos, tengo un compromiso también con los otros. Y en ese sentido es un compromiso, como decía hace rato, de preparación y de conciencia política, ¿no? De conocer nuestra cultura, de conocer el contexto en el que vivimos y de ser críticos, ¿ok? Repito, o sea, para mí algo que me parece muy grave es la incongruencia, cómo en un espacio terapéutico podemos romantizar el hablar de la dignidad, pero por fuera me parece tremendamente incongruente formar parte de narrativas que borran subjetividades, ¿no? O que descalifican subjetividades. Entonces, creo que otro gran reto, además de la formación, es, a ver, de la formación académica, yo diría la formación a nivel de conciencia, a nivel personal, la formación política, ¿no? En el estricto sentido de la palabra. Me parece que por ahí van los retos, sobre todo hoy en día. Sí, pues muchísimas gracias, Julio, el que estés aquí presente. Gracias. Te agradezco pues esta oportunidad de pues dialogar y pues de dar a conocer tu texto
para que se difunda, porque algo que cuando yo me topé con él se me hizo muy interesante es esto último que tú mencionas, ¿no? Pues si se Ujú. va a hablar de algo, se tiene que conocer y creo que desde ahí muchas veces me he topado todavía con que hay muchos gestaltistas, incluso a nivel licenciatura, de maestrías y doctorados, que les dices, ¿has leído el texto de terapia gestalt? Y algunos todavía ni lo conocen, ¿no? No saben ni que existe, Sí. ¿no? Te van a decir, pues sí, he leído ahí a uno o dos, o ni le entiendo, o ¿para qué Ujú. leerlo si este texto ya está superado? Y creo que pues lo que tú haces es precisamente una construcción basada pues en una epistemología sólida y firme de lo que pues se plantea desde esta propuesta terapéutica, sin pues irse hacia otros guiones o matices diferentes de lo que se está planteando originariamente. Entonces, Julio, pues un gusto estar en contacto, en Muchas comunicación. gracias. Un Gracias por la abrazo. invitación, Carlos. Agradezco a todos los participantes y pues estamos en contacto. Cualquier interés, si alguien de la comunidad pues, les interesa adquirir el texto, pues me pueden poner, se pueden contactar conmigo y con mucho gusto les daré el contacto de Julio para que puedan pues adquirir su Perfecto. obra. Pasen excelente Muchas noche gracias. y estamos en contacto. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Ujú. Hasta luego. Luego.